Mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo. Yo actualmente vivo en Uruguay, soy chileno. Y la idea es, se vienen muchas aventuras increíbles. Así que la idea es poder compartirlo con ustedes. En Santiago, y los quiero llevar a un lugar que es increíble, y es el Pueblito de los Dominicos. El Pueblito de los Dominicos es un lugar que antiguamente estaba fuera de Santiago y hoy en día sigue existiendo, sigue estando la iglesia de los Dominicos, obviamente, y el pueblito que está alrededor. Hoy en día tú puedes ver artesanías ahí, hay cafés, debieran estar todavía. Yo hace mucho rato que no voy, pero ahí fue donde yo tomé clases de pintura. Así que definitivamente voy a llegar para allá porque es muy bonito. A visitar, está rodeado de naturaleza, bosque, árboles, y el pueblito en sí, todos los caminos de tierra, así que es súper bonito. Y es súper bonito el lugar para ir a visitar, así que definitivamente, ya sean de Chile o no, ya sea capaz que son chilenos, capaz que son extranjeros, tienen que ir a ese lugar porque es precioso. Y llegas a través del metro directo, de una línea roja del metro, te deja. Yo les voy a mostrar ahora, así que vamos andando y con un matecito, por supuesto, porque como uruguayo, si no tomo mate me sacan la nacionalidad, es una ley. Déjenme en los comentarios si les gusta el mate. Y ahora vamos al video. Bueno, quiero mostrarle un poco más de cerca el mapa de la red de metro para que sepan a dónde ir para poder ir al Pueblito de los Dominicos. Entonces, esta es la línea roja que llega al final del recorrido en los Dominicos, que es a donde vamos, justo ahí, a donde está el dedo gigante apuntando. Ahora, para que se den una idea, norte, sur, este, acá está la cordillera, y oeste. Y en este caso, para poder llegar a la línea roja, pueden tomar la línea 4, que es la azul, la línea 6, que es la morada, la línea verde, acá, que es la línea 5, la línea 3, que es en este caso la café, la línea 2, que es la amarilla, y de vuelta la línea 5 acá. De esa manera tú conectas con el mapa. Y obviamente solamente tienen que llegar hasta el final del recorrido, que es los Dominicos. Acá el pasaje de la locomoción. Para que puedan ver, allá está el metro. Tú sales del metro y caminas en dirección a la montaña que está detrás de esos árboles de ahí. Obviamente producto del smog se ve poquito, igual capaz que en una de esas, al mostrarlo en la cámara, con el contraste y con no sé qué, al colorear, capaz que se ve un poquito más, pero se ve poco, para ser honesto, se ve poquito, incluso en persona. Y allá está la iglesia, obviamente al final del dedo, ahí. Es preciosa la iglesia. Y era antiguamente un pueblito que estaba fuera de Santiago. No había nada acá, esto era todo campo. Y Santiago terminaba en el centro de Santiago. O sea, toda la zona que es de Providencia hacia arriba no existía. Era todo naturaleza, bosque. Obviamente, como es natural, a medida que va creciendo la población, también se va expandiendo un poco más. Y en este caso, como es día sábado, hay feria. Les paso el dato. Los días sábados en general hay feria, o los domingos en distintas zonas de Santiago. Acá tenés dos entradas. Está esta, que es la primera, y esta es la segunda. Principalmente, en realidad, esta es una salida, que es la que está aquí, porque vas a ver más cosas si vas de a poco introduciéndote al espacio ahí, que en el fondo ahí ya es como el área principal, está lleno de los localcitos, todo.
y por acá vas entrando a poco, pero ya vas viendo distintas cosas. Uno de repente entra por acá y se pierde toda esa sección de aquí. Por eso yo recomiendo siempre entrar por este lado. Precioso trabajo artesanal hecho en vivo y en directo. Una de las cosas que se puede encontrar mucho en el pueblito de los dominicos, además es el trabajo artesanal, pero el artesano trabajando en el momento en el lugar que también es su taller. Entonces también es bonito como ver todo el entorno y el trabajo precioso. Así que felicitaciones al maestro artesano, que además me dejó grabarlo, así que bien ahí. Así que definitivamente tienen que venir para acá, darse una vueltita y van a encontrar de todo, trabajo precioso. Precioso trabajo, así que definitivamente, miren, tienen que venir. Muchas gracias. Y trabajo en vivo y en directo. Bueno, este es el patio central, para que vean un poquito. Y tienen cafés restaurantes, por allá también. Y ahí, donde está la punta del dedo, es donde yo tomaba clases de pintura. Si necesitas clases y quieres tomar clases, vente para acá. Ahí está Osvaldo, que es el profe, y te enseña, tiene súper buena alumno y además, mira, vas a encontrar súper bonitos trabajos. Eso es porque también habla súper bien del profe, y ese es el profe, así que bien ahí. ¿Pensaste que eso era todo? No. Esto es solamente un cuarto. Sigue más para acá, mira. Puedes llegar para esta parte y tienes todo eso para allá. Y puedes llegar acá por la parte de atrás o por la parte de adelante. Acá, por donde van las chicas ahí, a la izquierda está el taller de pintura. Y esto es un ombú gigante, mira.
cosas entretenidas y el maestro artesano que hace todo esto, el precioso trabajo acá de todos los instrumentos. Ya está toca contigo. Sí, así que excelente instrumento. Es un invitamos a toda la gente que venga a visitar, ¿o no? Es un típico, sí, todo aquí en los dominicos de hace 40 años por mi parte. ¿Le vamos a hacer promoción? Sí, pero por supuesto, ¿cómo no? Es para el canal de YouTube. Trabajo, bueno, una de las cosas que le mostraba también, que es lo que, y es lo que en realidad me encanta este lugar, no es que solamente ya es una tienda y nada más, sino que también el taller. Entonces uno puede ver a la persona trabajando y después sabes que todo esto que está acá, que es tan bonito, fue hecho ahí. Mira, en vivo y en directo. De hecho, es una motivación para uno poder venir a trabajar acá como taller, pues no como propiamente como tienda solamente. Claro. Uno ocupa mejor el tiempo. Sí, pues más que en realidad viene la persona, te ve trabajando, entonces ya ve las cosas lindas, tú le puedes vender, al mismo tiempo está haciendo algo en vivo en directo, entonces capaz que si alguien tiene un diseño que quiera hacer, Estoy haciendo estas cucharitas ahora, están en mira, proceso. Se ve así, como lo ven, que está en pleno proceso de construcción, de fabricación del arte, y así se ve listo, miren. Para hacer como persianas. Y yo las tomo y las transformo en la cucharita. Claro. Oye, qué buena. Bueno, lo lindo, un poco porque no grabé toda esta parte, entonces se las voy a contar yo. Él trabaja madera de Raulí, que es una madera protegida de acá de Chile. No se puede cortar, no se puede. Pero hay mucho en construcción. Construcciones antiguas, de casas antiguas, que de repente, a medida que la gente va haciendo renovaciones, la madera la van como tirando. Entonces, en vez de tirarla, le hacen arte. Entonces, esta, por ejemplo, que me contaba él, es una persiana. Entonces, él la reutiliza para hacer este precioso arte. Y como vieron, terminado, que es un poco más grande, lo que está allá afuera. Bueno, precioso lugar, ya estamos acá al final del recorrido. Igual no está terminado. Yo les voy a dejar una parte escondida para que también la descubran ustedes. Y este es uno de los lugares que de repente uno pierde como esa visión, porque en el fondo al final uno de repente no encuentra estos lugares, pues no los conoce. Onda, yo vivía acá durante muchos años y no tenía ni idea que existía este lugar, y de repente estaba buscando clases de pintura y una exnovia me dijo como, oye, anda a tal lugar que capaz que puedes encontrar clase de pintura. Y onda, ¿cómo llegáis? No, tenéis que ir acá, no sé qué, no sé cuánto, y llegas ahí. Y vine para acá por primera vez, que fue donde Osvaldo, a tomar las clases de pintura, y nunca estuve acá, nunca conocí este lugar, y viví acá. Entonces también como invitarlos a que vengan acá porque es precioso, de verdad precioso. Y es un lugar súper bonito, pueden pasar todo el día acá, está lleno de tiendas que pueden visitar, y eso también es lo lindo, como lugares preciosos, rodeado de naturaleza. Tienes un pequeño riachuelo acá que está junto, entonces de repente te sientas, tienes el sonido del agua, precioso. Definitivamente vale la pena venir. Y obviamente suscríbanse al canal porque es muy buena ayuda. Entonces, suscríbanse al canal, denle me gusta al video, dejen algún comentario. Si les pareció, qué les pareció, si habían venido acá, si ya lo conocían, o si nunca habían escuchado del pueblito de los dominicos, definitivamente tienen que venir. Tienen que venir, parada obligatoria. Están en Santiago, tienen que venir para acá porque es una de esas como gemas escondidas que es precioso de conocer. Definitivamente vale la pena venir. Y redes sociales por acá. Y obviamente compártanlo con mucha gente porque así el canal crece. Y que tengan una semana espectacular, un fin de semana épico, un mes absolutamente precioso, un año increíble y vamos con más aventuras. Ahora que bajó el humo vamos a intentar ir a algún cerrito por ahí con Alonso, mi amigo, y si no solo, pero definitivamente vamos a ir a varios cerros preparando para Torres del Paine, papá.